Hola a todos y todas, qué bueno encontrarnos en este nuevo video de fundamentos o análisis de circuitos. En el video anterior estuvimos trabajando unos ejercicios donde nosotros combinábamos fuentes de voltaje en serie y fuentes de corriente las podíamos conectar en paralelo. En esta ocasión vamos a trabajar fuentes dependientes. Recuerde que la forma de identificar la dependiente de la independiente es con las independientes tienen este círculo y las dependientes son forma como de un rombo. Entonces mire, acá es una fuente de voltaje. ¿Porque yo sé que es de fuente de voltaje? Porque tiene más y menos. A diferencia por acá de un ejercicio que tengo, esta es una fuente dependiente de corriente. Esta está entregando corriente y está dependiendo es de un voltaje. Ellas pueden depender de voltaje o de otra corriente. Va a depender del circuito en el que nosotros estemos trabajando. Para este primer ejercicio, que lo hemos tomado del libro de Alexander y Sadiku de la quinta edición, es el 220, nos están pidiendo que encontremos el I sub 0. Básicamente entonces nosotros tenemos acá un lazo, un único lazo, y en este lazo tenemos entonces dos fuentes de voltaje y una resistencia acá. Recuerde que la resistencia está generando una caída de tensión, por eso le colocamos los signos. Dependiendo de la convención que nosotros utilicemos, entonces planteamos en nuestras sumas o restas de voltajes en la malla o en el lazo. Acá que tenemos, si va de menos a más, eso quiere decir que voy a tomar que sea positiva, que son 54 voltios. Acá va de más a menos, entonces es una resta, va a ser 22 por la caída de tensión ahí. Recuerda que es la resistencia por la corriente, o sea 22 por I sub 0. Y acá es una caída de tensión, se considera porque va de más a menos, o sea se opone esa fuente de voltaje dependiente, se opone, y su caída de tensión es 5 veces I sub 0. Cuando aparecen estas fuentes de voltaje o de corriente dependientes, nosotros esperamos que esta variable de la cual depende en alguna parte se sume con otra y la podamos encontrar, como es este caso. Entonces nosotros tenemos que es 24 menos 22 menos 5 nos da menos 27 y sub 0 la pudimos sumar y nos queda igual a 0. Podemos despejar entonces el I sub 0 será 54, perdón, aquí me equivoqué. Esto es 54. 54 dividido 27, esto nos da 2 amperios a nivel de unidades. Entonces, para nuestro siguiente ejercicio es algo parecido. Entonces vamos a establecer que tenemos un solo lazo. En este lazo yo voy a establecer un sentido de corriente. Este va a ser mi sentido de corriente y bajo ese sentido entonces voy a tener unos signos más, un signo menos, y acá también un signo más y un signo menos, porque la corriente está entrando por este lado de la resistencia y saliendo por acá y está generando una caída de tensión. Entonces a este comenzamos con nuestra suma. Esta va de menos a más, entonces quiere decir que son 15 voltios. Este va de más a menos, entonces vamos a suponer que es una corriente I, entonces va a ser menos 1I menos 1 por I, resistencia por corriente, y esta va de más a menos, o sea se está oponiendo, y es dos veces B sub X. Entonces vamos a escribirlo como B sub X. Y esta, entonces podemos escribir que le restamos B sub X o le podemos escribir la corriente por la resistencia. Vamos a escribirlo como la corriente por la resistencia, entonces queda 5 por I, resistencia por corriente. Y esta, entonces nos queda menos 2 por I, entonces menos 2 por I, y la suma de todo esto nos tiene que dar 0 por ley de tensión de Kirchhoff. Entonces nosotros miramos acá que hay algunos que son semejantes. Menos 1 menos 5 nos da menos 6, menos 2 nos da menos 8, entonces menos 8i. Y
menos 2bx. De todas formas, escrita así nuestra ecuación, identificamos que tenemos dos variables, necesitaríamos otra ecuación. Y la ecuación entonces nosotros la tomamos de el bx, podemos decir que este bx va a ser igual a ¿quién? A 5 veces y. ¿Listo? Porque es lo que es la caída de tensión en esta resistencia, que es la resistencia por la corriente. 5 por i. Entonces ya con eso sí podemos dejarlo acá, menos 8 y menos 2, pero bx es lo mismo que 5i. Y esto nos tiene que dar 0, de tal forma que esto es 15 menos 8i menos 2 por 5 nos da menos 10 y igual a 0, de tal forma que esto nos queda 15 menos 18i igual a 0. Puedo encontrar que i es 15 sobre 18, 15 sobre 18 amperios. Como me están preguntando el bx está en ese sentido, va a quedar positivo, o sea, bx es la resistencia, que es 5, por la corriente, que es 15 18avos. Esto nos da entonces 15 por 5 nos da 75 18avos. Este es el valor del voltaje ahí. Ahora vámonos entonces para, bueno, unidades, ¿no? Recuerde que aquí unidades de voltaje. El siguiente nos está diciendo que tenemos esta fuente de corriente, una fuente de corriente dependiente, y si nosotros comenzamos a mirar ese ejercicio, nos están preguntando que cuánto vale el V sub 0. Uno podría pensar que ese ejercicio es complicado, pero realmente no lo es. Vamos a pensar que esto que tenemos acá es un nodo. Todo esto es un nodo. A ese nodo, ¿qué está entrando? Está entrando esta corriente y está entrando esta corriente. ¿Qué está saliendo? Está saliendo esta corriente que tenemos acá. Como la corriente está en ese sentido, entonces está generando una caída de tensión de esta manera. ¿Listo? Está generando una caída. O sea que el voltaje va a ser contrario a lo que nosotros tengamos acá. Debemos tener cuidado con eso. Porque nos están preguntando acá V sub 0 teniendo el más negativo como el que está hacia la parte derecha. Nosotros entonces podríamos plantear que si le damos nombre a esto, I1, I2, bueno, llamémoslo I3, entonces podríamos decir que por ley de corriente de Kirchhoff, podríamos decir que I1 más I2 va a ser igual a I3. ¿Conozco I1? Sí, yo sé que I1 vale 25 amperios. ¿Conozco I2? Digamos que sí, la podemos dejar indicada como 2 veces V sub 0. ¿Listo? Ahora, este I sub 3 va a ser ¿qué? Va a ser la caída de tensión acá. Pero entonces, va a ser, ¿qué caída de tensión tenemos? Menos V sub 0, el contrario acá al que tenemos. Entonces va a ser menos V sub 0 sobre la resistencia, que es de 10 ohmios. Recuerde que la corriente es voltaje sobre resistencia, o sea que la corriente que circula por acá, por esta resistencia, va a ser el voltaje que él experimenta, que va a ser menos V sub 0 sobre el valor de la resistencia. Entonces es lo que nosotros tendríamos acá. De tal forma que podríamos entonces tener que 25, vamos a dejar V sub 0 al otro lado, nos queda menos 2V sub 0 menos V sub 0 sobre 10. ¿Listo? Podemos multiplicar todo por 10 para quitar ese denominador y nos queda menos 20 menos 1 y todo esto por V sub 0. ¿Listo? Nos queda menos 21, o sea, 250 es igual a menos 21 V sub 0, o sea que V sub 0 es 250 sobre menos 21. O sea que el voltaje va a ser menos 250 sobre 21
voltios. Ese es el voltaje que nosotros vamos a leer en sentido contrario porque es el que se estará viendo en realidad. Bueno, hasta aquí este video. Hicimos 3 ejercicios nuevamente. Espero que vayamos avanzando en nuestro curso, en nuestros temas de fundamentos o análisis de circuitos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.